Feliz día, de nuevo reunidos para compartir en esta bonita mañana la palabra del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resistan el Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creado por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha puesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro dueño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Y dirigiéndose a la multitud le dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tiene bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién será todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, todo viene de un hombre que se le acerca a Jesús, que estaba en medio de una multitud, y le dijo: Maestro,
dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, porque en aquel entonces, cuando había problema de herencia, cuando se iba a repartir y había problema con los hermanos, buscaban a los maestros, a aquellos que le decían maestros, a los escribas, para que ellos repartieran la herencia y también pues le quedaban algo de la repartición de la herencia. Y como Jesús se le conocía como maestro, por eso aquel hombre pensó que Jesús era un maestro igual que los otros maestros que había en aquel entonces. Lo que no sabía que ese maestro era totalmente distinto, muy diferente, era un maestro extraordinario, era un maestro que estaba buscando otras cosas y que nos estaba enseñando a nosotros también otras cosas, otra manera de ver, de pensar y de mirar el mundo con un enfoque diferente, mirar el mundo con los ojos de Jesús. Y aquel hombre pues le dijo: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús, ¿qué le contestó? Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Jesús no había venido a eso. Jesús no había venido a distribuir herencia acá en la faz de la tierra. Jesús había venido para algo más importante, para algo que tiene mucho más interés que lo material. Jesús venía o vino al mundo para llenarnos a nosotros espiritualmente, para que nosotros tengamos vida interior en esta vida y luego una recompensa en la eternidad. Y por eso Jesús le dice a la multitud que estaba aquel día reunido, pero también lo dice a nosotros, porque la palabra de Dios es y será siempre un eterno presente. La palabra de Dios nunca queda anclada en el pasado. La palabra de Dios siempre es un presente que nos acompañará a nosotros en esta vida y será siempre un eterno presente hasta el final del mundo. Y Jesús le dice: eviten toda clase de avaricia. Sí, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. La vida del hombre depende de su buen corazón. Cuando nosotros en esta vida solamente nos enfocamos en la parte material, pues vamos a tener consecuencias como la parábola que con ese encuentro de Jesús con aquel hombre, diciéndole que evite la avaricia, Jesús nos deja una parábola y la parábola siempre lleva una enseñanza. Pues bien, nos dice Jesús: había un hombre rico que tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? Porque no tengo a dónde almacenar la cosecha. Ya sé, voy a derribar los graneros, lo voy a engrandar para así poder meter toda la cosecha y darme una buena vida. Ahí sí puedo descansar, comer, beber y bueno, y darme una buena vida. Así piensa una persona cuando su corazón está lleno de avaricia, cuando su corazón es un corazón materialista y su vida, sus pensamientos, todo gira alrededor de lo material, alrededor del dinero. Pues bien, y en la parábola, ¿qué dice Jesús? Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién será todos los bienes? ¿Para quién será todos esos bienes? Pues bien, y dice Jesús, y lo mismo le pasa a los que amontonan riqueza en este mundo y se olvida lo que es más importante, todo aquello que vale ante Dios. El Señor quiere que ustedes y yo seamos en esta vida personas muy ubicadas, personas muy equilibradas, que sepamos y que entendamos que el Señor nos quiere explicar, quiere que ustedes y yo entendamos que lo importante en esta vida no es lo material, lo importante en esta vida es el amor que le podemos tener a Dios, al prójimo y vivir una vida acá honestamente. Que lo material lo vamos a necesitar, ciertamente que sí,
pero que le sepamos dar el buen uso a lo material, y que lo material que nos hemos ganado con el esfuerzo, con el sudor de la frente, lo sepamos utilizar para nuestras necesidades, para nuestra familia, pero que también sepamos ganar todo lo que vale ante Dios haciendo el bien. El hombre de la parábola dijo y pensó, como tuvo una gran cosecha, ¿y ahora qué voy a hacer? Los graneros van a quedar pequeños con esta cosecha. Ya sé, voy a engrandar, y así de esa manera para que quepa toda la cosecha. Así piensa una persona que está llena de avaricia, una persona materialista. Si aquel hombre hubiese pensado, bueno, voy a llenar los graneros y lo que me quede, pues lo voy a compartir con los vecinos pobres, con personas que necesitan. Ahí vemos, si esa hubiese sido una actitud, pues esa es la actitud que le agrada a Dios, que nosotros tengamos siempre un lugar para nuestros hermanos, que tengamos nosotros siempre una misericordia para compartir con los que necesitan, pero que no pensemos solamente en nosotros, que nuestro límite en la vida es limita por el norte con el yo, el sur con el yo, en el oeste con el yo, ¿sí? Es decir, limito siempre con el yo. Y cuando somos así, pues seremos personas egoístas, llenas de avaricia, personas materialistas, que solamente estamos pensando en lo material, nos olvidamos de todo. Y lo más triste es que nos olvidamos del más importante, nos olvidamos de Dios. Pues hermanos, que sepamos nosotros compartir lo que nos ganamos, poco o mucho, que lo sepamos compartir con nuestra familia, pero que tengamos siempre algo para ayudar y apiadarnos de aquellos que necesitan de nuestra mano amiga, de un corazón generoso, porque la grandeza del hombre no está en tener mucho, sino en dar mucho. Pues hermanos, vamos a terminar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.